Muchas personas con sobrepeso, la idea que tienen es poder bajar ese exceso de grasa. ¿Para qué? Para sentirse más saludables, para sentirse más jóvenes, con una salud mucho más completa, mucho más estable. Sin embargo, también hay como un desafío de muchas personas que dicen, logré bajar de peso, pero en cuestión de días, en cuestión de un mes, regresé no al peso que tenía, sino que todavía estoy más pesado o más pesada. En otras palabras, el reto no es solamente llegar al peso ideal. El reto es mantenerse en ese peso ideal. De hecho, hay un estudio que revela que muchas de las personas que están en este constante vaivén, en este sub y baja de peso, en su peso ideal y luego en un peso rebote, estas personas llegan a tener incluso el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares más que otras personas. Así que esto es bien importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo bajar saludablemente de peso, pero además conservar ese peso ideal? Nosotros invitamos a la nutrióloga y especialista en metabolismo, la doctora Mauren Vindas, que maneja también este tema al dedillo, para que sea ella la que nos dé 5 claves, 5, dice así, pero es 5 claves, para poder mantenernos en nuestro peso ideal. Estoy seguro que esta entrevista le va a servir a usted muchísimo. Si tiene una consulta, el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp por si usted quiere hacer una consulta en video a la doctora. Ya se sabe usted el numerito 6087-7777. Doctora, buenos días, qué gusto tenerla acá. Buen día, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir un tema que a todo mundo en la casa le va a interesar, que es cómo mantengo un nuevo peso. Cuando uno habla, doctora, de perder peso saludablemente, ¿verdad? Agreguémosle ese adjetivo. ¿A qué se está refiriendo uno exactamente? Bueno, lo ideal cuando uno pierde peso es bajar el tejido graso, no perder agua, que algunos sistemas utilizan esto como para jalar gente y no es real, no perder músculo, que toda la pérdida de peso involucra una pérdida muscular, pero entre menor sea, más saludable el sistema. La idea es que una persona cuando pierde peso, pierda grasa. Y eso es lo que un paciente debe aprender a analizar a la hora de escoger un sistema para poder adelgazarse. De hecho, doctora, ¿por qué hay personas a las que se les hace facilísimo bajar de peso, pero también se les hace dificilísimo mantenerse? Bueno, yo, Omar, diría que no sé si facilísimo, pero es que realmente cualquier programa en el que usted se matricule y cumpla va a lograr un cambio de hábitos. Y el cambio de hábitos en una persona que generalmente no cuida su alimentación ni se mueve, obviamente va a producir una pérdida de peso. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente durante el proceso de pérdida de peso no aprende. Si el paciente no aprende nuevos hábitos, no se va a mantener. No importa el sistema que use. Aquí lo importante es que entran a perder peso porque se casa el hijo, porque le gusta una chiquilla, entonces quiere verse más delgado, porque un montón de cosas que tal vez no son los motivos correctos. Uno debe tener un peso adecuado para estar saludable y verse bien, y debe ser consciente de que lo que está haciendo hoy lo tiene con sobrepeso u obesidad, y por eso debe aprender nuevos hábitos y mantenerlos. Me llamaba la atención este estudio que hablábamos ahorita en la presentación, doctora, de cómo estar en este sub y baja de pesos puede ponernos en riesgo de enfermedades cardiovasculares. Explíqueme usted. Claro, Mar. Es que cada pérdida, en cada momento de la vida que una persona decide adelgazarse, va a perder cerca del 15% total de la pérdida de músculo. Y el músculo es el tejido valioso, el tejido oro de una estructura física, porque es el que más colabora al gasto de calorías. Entonces, nosotros, por ejemplo, para que se den una idea, el gasto de uno por día depende de los tejidos. Si hablamos del grupo de órganos en el cuerpo, el corazón, el hígado, estos van a quemar más o menos un 58% de ese total que uno quema. El músculo va a quemar más o menos el 21% del total y el tejido graso un 5%. Eso significa que si un paciente es 50% grasa, que en un obeso eso es muy normal, un 40 o un 50%, ese 50% solo nos va a aportar un 5% de metabolismo o de lo que uno quema al día. Si estoy muy enredada, me decís para tratar de bajar. Ahí me quedé un poquito, okay. pero vamos entendiendo. Ok, entonces digamos que cada parte en el cuerpo, el músculo, la grasa, los órganos, tienen un aporte en lo que se quema al día. Y entonces, para quedar claros, para poder comer bastante,
uno debe quemar bastante, si no, empieza a ahorrar. Y cuando uno ahorra es que se engorda. Entonces, los órganos no vamos a variarlos, eso ya es un porcentaje del metabolismo que no podemos tocar, pero el músculo, al ser el tejido que más aporta, es el que nosotros podemos modificar. Entonces, cuando un paciente está en ese sube y baja tan frecuente, uno se topa gente muchos días, a los 15 días las ve gordas, a los otros 15 días las ve flacas, y eso no puede ser, porque en cada pérdida van a perder algo de músculo y entonces van a tener un metabolismo más bajo después de cada pérdida, porque perdimos músculo. Entonces, el tejido que nosotros debemos procurar cuidar es el músculo, y esa pérdida constante y sube y baja es muy dañino para el metabolismo. Por otro lado, doctora, también me he topado con gente que una vez que logra su peso ideal, desarrolla un cierto, y lo digo entre comillas, temor por la comida. Ya no quiero volver a comer esto porque esto fue lo que me generó el sobrepeso. Me imagino que usted se topa pacientes así a diario. Todos los días. ¿Cómo manejar este temor por la comida y aprender a comer, que es distinto? Es que no hay que tener temor. Aquí la palabra es respeto. Conocer cuáles son los macronutrientes o partes de una alimentación. Saber que los carbohidratos son parte de una alimentación saludable, muy diferente a las carbograsas, que tal vez más adelante podemos hablar de eso. Los carbohidratos, las lentejas, los garbanzos, la papa, la yuca, la avena, ese tipo de carbohidratos son parte de una alimentación saludable. Y uno no debe quitarlos, no debe dejar de comerlos, ni debe tenerles miedo, debe tenerles respeto. Y saber que conocer la cantidad que me toca al día de cada uno de estos carbohidratos es fundamental para lograr mantener un peso. Este famoso rebote, que es una palabra tan conocida en nuestros tiempos, ¿existe realmente, doctora? No como la gente lo ve, porque la gente piensa que es una enfermedad, como un virus que me dio y se me pegó y me dio rebote. No es así. El efecto rebote es que una persona, por ejemplo, Randall, que se come en la mañana unas tostadas francesas llenas de miel y no sé, que a la media mañana se come un croissant, que al almuerzo se come un pollo frito, que en la tarde se come una repostería y en la noche cierra con unos tacos. Y entonces dice, voy a entrar a un plan de reducción de peso, porque no me gusta cómo me veo, por lo que sea. Entonces va donde un profesional que lo guía en lo que debe comer. Y entonces llega al peso y dice, ay, qué rico, ahora sí me puedo comer los tacos otra vez. Y empieza a comer todo ese montón de cosas durante el día que lo van a llevar a lo que él tenía de peso. Porque somos realmente lo que comemos. Claro. Entonces, si vuelven a comer igual que antes, no hicimos nada. El trabajo del profesional está en modificar la parte aquí en el cerebro de la gente para que aprenda a pensar diferente con respecto a la comida. Que no es que no se puede comer, sino que hay que medir y balancear. Ahora, cuando uno habla de planes de alimentación, que de hecho teníamos allí 3 principales planes de alimentación que usted nos daba para preparar la entrevista, se topa uno con esto, doctora, estos 3 justamente: ayuno intermitente, la famosa dieta keto y también el hipocalorismo. Todos estos planes, porque quiero avanzar en la entrevista, entonces al menos estos para que nos sirvan para pensar en que todos estos planes nos ayudan de alguna forma a disminuir ese efecto rebote. Pues no, realmente aquí lo más importante, antes de hablar tal vez un poquitito de cada uno, es saber o pensar antes de entrar a un sistema si es algo sostenible. Yo puedo vivir así, con lo que me van a enseñar, con lo que me van a proponer. Es algo que yo pueda convertir en mi hábito diario. Si es así, perfecto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me hablabas del ayuno intermitente. Voy a aprovechar el espacio para decirle a la gente que el ayuno intermitente no es creado para adelgazar. La gente está muy confundida con respecto a esto. El ayuno intermitente lo premiaron con un premio Nobel en el 2016 a un japonés que habló de la hiperfagia, que es el dejar de comer durante un periodo de tiempo para disminuir inflamación, para activar mecanismos antiedad, para regular hormonas, que de manera indirecta pueden contribuir a la pérdida de peso. Además, si uno tiene un paciente que de 24 horas come 20, porque eso pasa muy frecuentemente, y le restringen 16 horas de ese periodo, obviamente empieza a perder peso. Pero no es que el ayuno intermitente sea un sistema para pérdida de peso. Es creado o es descubierto o descrito
por un japonés que lo que describió es algo que nos beneficia a la salud, ¿verdad? Bueno, muchas personas ahorita, casi que diría que la mayoría desean este plan para bajar de peso, doctora. Pues no es así, no es así. Si produce algún efecto es porque los limita y toda estructura que hace que la gente cambie hábitos genera algún resultado. El sistema de keto, Omar, es un sistema donde usted puede comer 5% de carbohidrato de todo su menú, 75% grasas y 20% proteínas. Debe ser guiado por un profesional, porque no se trata de decir, bueno, me voy a comer todos los todas las carnes del mundo y quito todos los carbos. No, tiene que ser, medida esa cantidad que vamos a incorporar en la alimentación. Si usted siente que usted puede vivir comiendo carnes, grasas y quitar frutas, quitar del todo pan, si puede vivir la vida así, felicidades, yo jamás podría. Pero bueno, si un paciente valora que ese es un sistema bueno para él, pues excelente. Sin embargo, yo creo que lo más importante, sea cual sea el sistema, es que el paciente diga, ok, lo que me van a enseñar aquí es algo con lo que yo puedo vivir. Yo puedo dejar de comer pan, puedo dejar de comer arroz, puedo dejar de comer frutas, que yo por lo menos jamás en la vida, ¿verdad? Pero si el paciente puede, está muy bien. Sí. Pero esa es la pregunta. Doctora, porque la idea de la entrevista es cómo nos mantenemos en este peso al que se convirtió en nuestra meta. Ajá. Muchas personas que llegan a este peso ideal, ¿cómo es esta realidad? ¿Deben privarse de ahora en adelante de consumir ciertos alimentos para mantenerse o esto no es necesario? Jamás en la vida. O sea, no puede ser que un paciente diga, para estar en un peso saludable, no les estoy hablando de estar como modelos, que es otra cosa, ¿verdad? Personas que viven de eso ya es otra cosa. Uno para el trabajo de uno tiene que ajustarse a ciertas cosas, pero no es el caso en la mayoría de personas. Si uno tiene que decir, voy a quitar del todo los helados, ¿usted qué me dice, Omar? Yo le digo que no se va a comer un helado nunca más en la vida. Qué cosa tan difícil. ¿Verdad? Muy difícil, sí, claro. Eso no es sostenible. Entonces, no, yo no creo en eso. Si algo te dice, eso jamás, es algo que no sirve, porque hay que ser realistas. Uno no va a hacer eso. Usted nos trajo un testimonio, ¿verdad? Que yo quiero compartir con la gente también en casa. Doña Rosemary. Doña Rosemary, es una mujer de 50... Ajá, ok, es paciente de la doctora Maureen Vindas. Es una señora de 56 años que logró llegar a su peso y además mantenerlo sin privarse de comer lo que le gusta. Que eso es parte de lo que la doctora nos está comentando. Vamos a escucharla. A partir de los 30 años empecé a engordar. No era tampoco una obesidad mórbida, pero sí me sentía muy incómoda porque precisamente a los 20 años no me sobraba nada, o tal vez no tenía el cuerpo perfecto, pero no me faltaba nada. Y además hice mucho ejercicio durante toda mi adolescencia. Llegué a buscar la dieta milagrosa. No en internet, porque en esos dorados internet no, pero sí incluso consulté médicos que me dieron medicamentos para adelgazar, que me sentía terriblemente fuera de mí misma, incluso con receta verde. Lograba adelgazar, pero me veía y me sentía enferma. Y después, inmediatamente el efecto rebote. Y entonces de nuevo engordaba y otra vez me sentía, pues no caía en depresión, pero no me sentía bien conmigo misma. Aprendí con la doctora Vindas que que para adelgazar no necesito de medicamentos, primero. Que yo puedo comer de todo. Me enseñó que es un plato saludable donde yo me alimento con todo. Y también algo muy importante es que los ejercicios son muy importantes en mi vida. Los retomé y ahora me siento realmente con 56 años, voy para 57, saludable y con mucha fuerza. Llevo mucho tiempo sin efecto rebote. ¿Por qué? Porque ya mi vida entró yo tengo una rutina saludable. Hago ejercicio, no le voy a decir que todos los días, porque a veces vengo cansada del trabajo y no quiero hacer ejercicio y quiero leer, pero por lo menos 4 veces, 3 veces a la semana hago ejercicio y todos los días como bien. Muy bien, doña Rosemary, felicidades, qué inspiración de linda, viernes. ¿verdad? Sí. Me llama la atención que doña Rosemary le pone allí la palabra que se sentía enferma cuando bajaba de peso, porque quizás bajaba con algún desconocimiento y cuando subía también se sentía enferma. ¿Cuándo se puede describir el sobrepeso o disminuir de peso como sentirse uno enfermo, doctora?
Que me parece que es que ya uno lo está haciendo mal. Exactamente. El sobrepeso es enfermedad cuando es a expensas de grasa. Porque, por ejemplo, Mar, si yo te mido a vos, ¿verdad? Te pongo en una bioimpedanciometría, vemos tus porcentajes de grasa y de músculo, podemos compararte con un paciente que pese, no sé, 85 kilos, pero que sea a expensas de grasa y que tal vez vos tengas mucho más músculo y entonces esa diferencia sea la que hace que ese sobrepeso le vaya a producir enfermedad al paciente. Entonces, no es solo el peso. Aquí hablamos mucho del peso porque no todo el mundo tiene el conocimiento de que existen máquinas que nos van a dar un análisis más exacto de la composición del cuerpo de cada persona. Pero realmente lo que nos interesa es cuánta grasa hay, cuánto músculo hay, porque eso es lo que determina si el paciente se nos va a enfermar o si está saludable. Qué detalle, porque quiere decir que no todo número en la balanza es sinónimo de salud. Exactamente, y al revés. Exactamente, puede estarse perdiendo otros temas como músculo y el paciente está pensando que está realmente bajando de peso de manera óptima. No, y cuando perdemos músculo, vean, eso es realmente preocupante, porque significa que vamos a quedar delgados, pero con un metabolismo más bajo, que va a provocar que poco a poco, o más bien de manera progresiva, vayamos aumentando más de lo que perdimos porque vamos a tener menos capacidad de quemar. Doctora, me llama la atención que doña Rosemary decía que ella había recurrido a pastillas para bajar de peso y que no tuvo una buena experiencia. ¿Cuánta gente conoce uno que se quieren dar una ayudita y se toman las pastillas y de repente se les quita el apetito y pues están bajando de peso porque no están comiendo? ¿Son necesarias las pastillas? ¿Son peligrosas utilizar estas que ya todo el mundo conoce que ayudan a bajar de peso? Son peligrosas, crean cálculos cerebrales, pueden provocar problemas renales. No son necesarias. O sea, mis pacientes bajan de peso más de lo que bajarían con pastillas y no tienen ese efecto secundario que producen las pastillas. Porque, Randall, si yo le doy a usted una pastilla para quitarle las ganas de comer, usted que es bien comelón, me deja de comer, ¿verdad? Entonces, eso no es ningún milagro. Sencillamente le di algo para que no tenga hambre, no come y se adelgaza. Claro. Pero entonces, no come. Al no comer, pierde músculo. Va a tener un metabolismo peor. No es real, porque apenas le quito la pastilla, usted va a tener el doble del hambre que al principio y va a durar menos tiempo subiendo de lo que bajó. Cuando realmente se puede hacer si usted se estructura, come rico, disfruta sus comidas, incorpora todos los nutrientes y aprende durante el proceso. Sí, quiero que veamos el caso de doña Kenia también, que ella nos dio su testimonio porque ella dice que es amante de comer harinas, pero que ella ha logrado mantenerse en su peso por lograr un buen balance. Si usted es también amante de comer harinas, como yo, entonces este testimonio de doña Kenia nos va a servir. Para mí estar en obesidad era bastante triste porque pues hay mucho cansancio, uno quisiera hacer cosas que no se pueden por el peso que uno maneja. Me sometí a varios procesos de pérdida de peso y igual como bajaba, una vez que terminaba, lo volví a recuperar. Sí fueron muchos realmente en los que estuve. Para mí la debilidad más grande que tengo es las harinas, el pan, todo esto es mi gran debilidad. Entonces una vez que terminaba el plan me comía cualquier pedacito de pan y aumentaba. Entonces me veía súper frustrada. Mi vida ha cambiado bastante porque el mantenerse tantos años sin subir de peso es una ventaja. Entonces ahora puedo comer el pan, que es lo que me gusta, y no aumento, simplemente lo hago de forma más, digamos, adecuada. Me gusta mucho ir a los restaurantes, compartir con mi familia, ahora lo hago y como de todo, nada más que con forma medida. Yo le tenía mucho miedo al efecto rebote y realmente ahora comprendí que no hay tal efecto rebote, simplemente uno cuidarse con lo que come, tampoco tanta restricción. Nuestro respeto para usted, doña Kenia, muchas gracias por compartirnos su testimonio. ¿Y cuánta gente habrá sentido identificado con ella cuando habla de que le encanta comer pan? Es que mucha gente también ama comer harinas. Yo también. Bueno,
Hay que ser sinceros, claro, es lo más rico de la alimentación. Claro, el punto aquí es, doctora, cómo hacerlo sin temor, sin esta preocupación de que voy a subir de peso, porque esto tampoco genera paz, esto no es tranquilo. No. Uno lo que tiene que hacer es buscar un profesional que pueda guiarlo en cuanto a lo que, dependiendo de sus características físicas, puede manejar de cada nutriente y comérselo y disfrutarlo. Y no es poco, realmente un plato balanceado incluye carbohidratos de 2 tipos, tal vez ensaladas, vegetales, carne, uno queda llenito, satisfecho y disfrutó de todas las comidas. Dice acá doña Maritza Calderón, tengo 61 años, peso 54 kilos, mido 1,50, ¿cómo hago para bajar la pancita? Le repito, ¿54 años? sí, 61 años, doctora. 61. 54 kilos y mide 1,50, pero dice que ese es el martirio de ella. Necesita bajar la pancita. ¿Qué recomendación le da? Cuando el ovario cesa la función y bajan los estrógenos, se trata de sustituir ese estrógeno por un tipo de estrógeno que está en la grasa. Y esa grasa se tiende a acumular a nivel de abdomen. Entonces se tiene que cuidar un poquito más con todo lo que son carbograsas, con todo lo que son reposterías, queques, galletas, todo este tipo de comidas que va a mezclar el carbohidrato y la manteca, porque no es ni el aceite, ¿verdad? Sino la manteca. Ese tipo de comidas se va a ir directo a la pancita si ella come mucho más de lo que realmente está gastando. Entonces, primera cosa, tiene que buscar una medición de porcentajes corporales que nos estime la tasa metabólica basal para poder con eso sugerirle cómo es un menú para ella. Entonces, limitarse a medir todo lo que a ella le gustaría comer, pero no dejar de comer nada. Muy bien. Dice, bueno, la doctora al inicio, en la entrevista, lo que pretendíamos era darle 5 trucos, así literal, así los llama la doctora, para que usted se mantenga en el peso ideal. Yo le sugeriría que si esta pantalla que le vamos a mostrar, usted cree que le va a ser muy funcional, muy útil, le tome usted una fotografía, porque estos 5 puntos que parecieran sencillos, cuando uno los recuerda, los pega en la refri, los pega en algún lado, doctora, uno lo vuelve ya un hábito. Usted sugiere, aprenda a medir como uno de los primeros trucos. Vean, no, o sea, tengo que venir y repetirles esto, porque creo que lo dije la entrevista anterior. Con Randall. Con Randall Omar. Sí, exacto. ¿Quién sabe? Que seguro Randall está en la casa. Debe estar ardiendo la oreja. Exacto, debe estar diciendo ahí, bueno. Medir es fundamental para que uno no se pase, porque es lo más rico. O sea, un arrocito recién hecho, una pasta con camarones. Es deliciosa, pero hay que medirla porque uno se quiere comer todo el plato de pasta. Si uno utiliza una cucharita medidora, como estas que yo traje aquí, ahora cuando estemos en otra vez. De una vez la vamos a ver eso. ¿Esta medición qué es? Estas cucharitas, ¿dónde se las pongo? Estas cucharitas son muy fáciles de utilizar. Nada más con esto sacamos la taza de arroz, lo llenamos bien. Ajá, ahí la estamos viendo. Y la ponemos en el plato y nos da la porción que nos va a corresponder. Hay tazas, hay medias tazas, hay tercios de taza. Y entonces nada más, en lugar de medir con la cuchara, servir con la cuchara que servimos con esto. Y no nos pasamos. Disfrutamos de todo lo que son alimentos o carbohidratos que nos fascinan, pero sin pasarnos. Y vieran que quedamos bien. El problema es que cuando uno tiene mucha hambre, esto es muy subjetivo. Le sirve una taza y uno dice, ay, qué poquito. Pero si tiene muy poca hambre, te pone media y decís, qué montón. Entonces es mejor estructurarse y que el plato no vaya solo con la taza de arroz o de pasta, sino que el plato tenga ensaladas, vegetales, proteína para terminar satisfechos una vez que terminamos la pasta que queríamos comer. Muy bien, ese es el punto número 1. Aprenda a medir. Segundo truco. Segundo punto, pésese frecuentemente. Exacto, Omar. ¿Cómo vamos a cuidar lo que no conocemos, verdad? Si uno no sabe cuánto pesa, ¿cómo va a mantener el peso? ¿Me explico? Claro. Hablamos de que el peso no es lo más importante, porque yo sé que también hay profesionales en esta área que van a estar viendo esta entrevista, por supuesto. Y sí, el peso no es lo más importante, pero un paciente debe conocer cuánto pesa y saber si está subiendo o bajando, antes tal vez de irse a hacer una medición para ver qué tejido está subiendo o bajando. Entonces, por lo menos pesarnos y decir, bueno, yo ando en el rango de los 60 kilos. Si ya yo me voy en 70, algo estoy haciendo mal. Sí, que no sea la ropa
La que te avise que subiste de peso. ¿Ya para qué? O sea, ya Que cuando eso es uno lo que dice, nos ya pasa a la mayoría, doctora. Eso es lo que le pasa a la mayoría. No y me el entra la problema camisa. es, aquí están los camarógrafos diciendo claro, que sí. sí, claro. El problema es que cuando ya no me cierra el pantalón, ya tengo que ir a perder 10 kilos y eso ya implica un esfuerzo mayor en todo sentido. Muy bien, vean este tercer punto que la doctora sugiere. Tome un vaso de agua 20 minutos antes de cada comida. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto, doctora? Bueno, hay estudios que nos dicen que cuando consumimos líquido antes de comer, estimulamos algunas sustancias que nos van a hacer sentirnos llenitos más rápido, que nos van a hacer comer menos y provoca saciedad. Entonces, ¿qué cuesta 20 minutos antes de almorzar o antitos de almorzar tomarse un poco de agua? Es lo mismo que los niños. Si ustedes se ponen a ver, uno con los niños no los deja tomarse el fresco antes porque no comen, ¿verdad? Entonces, hay algo en eso, ¿verdad?, que produce que la persona se sienta saciada más rápido. ¿Puedo hacerlo incluso antes de almorzar, de cenar? Lo hago. Siempre que vamos a comer, el vasito, Sí. sí, almuerzo o cena, el vasito con agua. Punto número 4, la doctora nos recomienda hacer un día de detox después de un día de excesos. Eso es súper importante porque todos nos portamos mal en algún momento de la vida, Sí. ¿verdad? Entonces, si salimos a comer el domingo y entonces queremos, no sé, sigo yo con la pasta, una buena pasta y un postre, ¿verdad? Sí, no lo comimos y ya nada pasa. Pero el otro día es recomendable que uno haga ciertos ajustes en lo que generalmente come para tratar de balancear. Entonces ese día tomar mucha agua, tomar té verde, consumir jugos verdes, ensaladas, vegetales, para tratar de nivelar el exceso de calorías que tuvimos el día anterior. Está bastante bueno ese punto. El punto número 5, sustituya. ¿A qué se refiere? ¿Cuántas harinas te toca a vos en tu sistema de alimentación? Bueno. Dígame que no sabe, para. No sé, doctora. Le voy a decir Rándalo otra vez. ¿Cuántas? Vea, todas las personas tienen que saber cuántos carbos le toca al día. Ah, ¿verdad? ok. Eso sí, Entonces, sí. por ejemplo, si a mí me tocan 5 carbos al día, 6 carbos al día, y yo me quiero portar mal, voy a ajustar mi menú de manera que coma menos carbos ese día para poderme ir a portar mal. Y no tener un exceso al final del día. ¿Verdad? Entiendo, sí. Entonces, sustituir. Ajá. ¿Siempre es posible aumentar algo de peso después de un proceso de pérdida, doctora? O sea, sí es posible, pero no debe ser. Si usted bajó de una manera segura, si usted aumentó músculo durante la reducción, si usted aprendió a comer, ya estabilizó su cuerpo, si cambia el peso, que sea a expensas de músculo. Si eso está pasando, no hay ningún problema. El problema es cuando empieza a aumentar de peso a expensas de grasa, que va a pasar todo lo que ya hemos conversado. Escribe aquí Evelyn Mesa, ¿por qué me dicen que me veo delgada y me peso y tengo el mismo peso? No he bajado nada. Dice, hago mucho ejercicio y como poco. Hace 11 años tengo el mismo peso, ni bajo ni subo. Pero quiero saber por qué me dicen que me veo delgada si estoy exactamente en el mismo peso. ¿Qué podría estar generando esto? Bueno, puede estar aumentando músculo. Por ejemplo, si uno ve 1 kilo de grasa y 1 kilo de carne, el kilo de grasa es más grande, aunque pesa lo mismo. Cuando una persona empieza a hacer ejercicio, empieza a aumentar su masa muscular y a disminuir su grasa, se va compactando. Entonces se va viendo mucho más pequeñita, más finita, más delgada, y es porque precisamente está disminuyendo sus niveles o porcentajes de grasa. Vanessa le pregunta, doctora, ¿qué opina usted? ¿Es mejor comer arroz y frijoles que comer una tortilla casera palmeada de masa? Sí. ¿Es la parte saludable para no ingerir tanta harina? Sí. Vean, las harinas como tal no son malas, no me quiten ningún alimento del menú. Qué rico una tortilla. De hecho, yo ayer compré un queso de un señor que estoy deseando llegar a comerme una tortilla con queso. No me quiten ningún alimento. Pero lo que pasa es que las leguminosas son como la estrellita de los carbohidratos. Entonces, el arroz mezclado con los frijoles, las lentejas mezcladas con el arroz, los garbanzos mezclados con el arroz, van a convertirse en una proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Que tiene todos los aminoácidos que uno necesita en ese plato de comida. De hecho, es una de las causas de que tengamos menos desnutrición en América, porque nosotros comemos mucho arroz y frijoles. Yo les recomiendo que siempre en sus carbohidratos del almuerzo y la cena incorporen leguminosas y mezcladas para producir más
músculo, digamos en resumen. Muy bien. Porque eso nos aporta los aminoácidos necesarios para que el músculo pueda crecer si hacemos ejercicio. Doctora, tenemos una televidente, tiene 20 años, y le está enviando una consulta en video para que la escuchemos. Muy buenos días. Buenos días, yo quiero hacer esa consulta porque yo peso más de 94 kilos, tengo 20 años, he hecho de todo para mantenerme en forma y mejor aumento más de peso. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, buen día. Gracias a usted. Buen día. Lo más importante es que empecemos a cambiar, que empecemos a incorporar nuevos hábitos. Hoy día, por medio de las redes sociales, existimos muchos profesionales que publicamos constantemente tips para que la persona empiece a cambiar. Entonces, por ejemplo, la semana pasada yo les publiqué la importancia de disminuir nada más el plato que regularmente se sirven. Entonces, si ella se está sirviendo, no sé, tal vez no lo mide, sería muy bueno empezar a medir, pero que se sirva la mitad del plato de arroz. Entonces, que empiece a partir esa mitad, quitar ese excedente de arroz y va a empezar a ver cambios en el peso. Tiene que moverse, es importantísimo, no porque el ejercicio adelgace, esto es muy importante. El ejercicio quema por sesión 30 gramos de grasa, pero nos produce un montón de efectos hormonales y de muchos tipos que van a ser beneficiosos para que el metabolismo se estimule. Entonces, yo lo que le recomendaría a ella es tratar de seguir consejos de algún médico, nutricionista que se especialice en esto, y empezar a cambiar lo que ella hace, con solo que lo cambie. Que no come ensaladas, bueno, introduzcamos ensaladas en la alimentación. Que no come carnes, bueno, empezar a meter huevitos en la comida, más claras que yemas, este tipo de cosas. Pues, bueno, tomar bastante líquido y medirse la cantidad de pasos con una pulserita cuentapasos o con el teléfono, o empezar a caminar todos los días, 30 minutos, 45 minutos, todo eso va a ser algo que es nuevo dentro de sus hábitos y le va a producir algún cambio y pérdida de peso. Doctora, quisiera como que cerráramos el espacio que ha estado bastante provechoso. ¿Por qué bajar de peso, que si bien es cierto se ha convertido en una moda, no debe ser que lo sigamos como objetivo de moda, sino como objetivo de que realmente nuestra salud mejora? Y quisiera como que usted nos hable de cuántos cambios hay, por ejemplo, en una persona hipertensa, en una persona que tiene niveles de triglicéridos altos, colesterol, niveles de insulina altos. ¿Qué beneficios nos trae bajar de peso a todos en general? Uy, no, es que no terminaríamos nunca, Omar. Porque, por ejemplo, cuando usted baja 1 kilo, baja 4 puntitos la presión. Con solo eso, un paciente que se nos adelgaza probablemente haya que quitarle el tratamiento y monitorizarlo porque ya no va a necesitar la pastilla. En cuanto a la resistencia a insulina, si el paciente se adelgaza, puede, en una diabetes tipo 2, que es el tipo donde la gente generalmente hace diabetes por el sobrepeso o la obesidad, puede que al bajarle el peso de manera radical, lo que produce el páncreas de insulina sea suficiente y no haya tampoco que medicarlo. Todas las enfermedades crónicas se gestan o se originan en la obesidad. Entonces yo diría que como puntos muy importantes que la gente pueda rescatar de esta entrevista y que no sea algo como que, ay, sí, ya me habían dicho eso. Necesitan ser valorados para saber cómo está su músculo y su grasa. Necesitan aprender durante el proceso. Si vuelven a comer igual que antes, van a tener otra vez el peso que tenían, no hay otra. Tienen que moverse. Si se mide lo que realmente la gente se mueve, se van a sorprender. La gente debe moverse por lo menos 10,000 pasos al día y tener unas 3 veces de ejercicio físico durante la semana, y eso no lo estamos haciendo. Conocer el profesional al que se van a acercar para hacer una pérdida de peso, saber qué tecnología utiliza, ver si lo que nos ofrece es algo real. O sea, no puede ser que la gente ande buscando un pescado de no sé cuánta profundidad para comer. O sea, eso no es real, no es cierto, no es accesible a toda la población costarricense. Nosotros tenemos que buscar a alguien que nos proponga una pérdida de peso que involucra más compromiso y que les quede muy claro en la casa. Perder peso es muy fácil y cualquier persona en la calle lo puede hacer o no perder peso. Yo me he enterado de gente que agarra menús de uno y empieza a darlos y la gente pierde peso. Pero no se trata de eso. Se trata de enseñarlos a mantener ese peso porque si no van a quedar en una peor condición de la que estaban anteriormente.
Entonces, ese programa me enseña, me va a llevar a un menú completo, voy a poder tener mis tiempos libres, voy a poder decir, ok, yo voy a quitar el arroz, los frijoles, las tostadas, para irme a comer una torta chilena hoy, porque todos lo hacemos. Voy a poder hacer eso. Si no voy a poder, cuidado, eso no es realista. Gracias, la doctora Maureen Vindas. Muchas gracias, doctora. Un placer, Muchas gracias Omar. por el aporte. Ella es nutrióloga, también es especialista en control de peso y metabolismo, y quiero que usted anote estos contactos para encontrarla a ella. Primero, en redes sociales, Instagram y Facebook, la encuentra como DRA, de doctora Maureen Vindas, con doble E, importante el nombre, ¿verdad? Muy importante el nombre. Luego, el número de WhatsApp, donde puede contactarla, es 7098-9093, 7098-9093. Gracias, doctora. Un placer, Feliz fin Omar. de semana. Igualmente. Muchas gracias.